Siguiendo con la tradición de estos encuentros, acercarnos poco a poco al directorio para las celebraciones dominicales en espera del presbítero, nos corresponde este año tocar el tema del domingo y su santificación. El domingo y su santificación lo tendréis en el directorio, en la página 22, donde pues se nos recuerdan aspectos básicos en relación con el domingo que los sacerdotes y los celebradores de la palabra tenemos que conocer para poder así ser fieles, ¿verdad?, a la importancia que el domingo tiene, ¿verdad?, desde, ¿verdad?, su adquisición por parte de los apóstoles. Entonces, con el deseo de complementar estos aspectos en relación con el domingo, pues vamos a presentaros un poco pues este tema, el domingo y su santificación, que he titulado bendición para un mundo sin descanso. Bendición para un mundo sin descanso. Lo que vamos a abordar vamos a aproximarnos al domingo desde un punto de vista existencial y cultural, en un primer momento. En un segundo momento va a haber una aproximación histórica de lo que es el domingo. En un tercer momento, una aproximación de carácter teológico, y no sé si tendremos tiempo para presentarlo de forma pastoral, y su espiritualidad. Pero intentaremos, ¿verdad?, esos 5 apartados que me parecen importantes, ¿no? El domingo y su santificación, en el primer tema, el primer apartado, es la aproximación existencial y cultural del domingo. Es decir, tenéis el guión también en la carpeta, un guión para que podáis seguir. Pastoralmente, todos sabemos que nos ofrece una oportunidad evangelizadora a los cristianos, es una oportunidad de evangelizar, incluso a veces la única. El domingo, ¿verdad?, cuando nos reunimos y tenemos una ocasión para poder acercar, presentar y hacer posible ese encuentro de los fieles con Cristo. Es una oportunidad evangelizadora. Sin embargo, no tenemos que obviar que es también el domingo un problema y un nudo. En el momento actual, donde convergen muchas otras realidades, ¿no? El domingo se ha convertido en el día en el que, para los jóvenes, dormimos. Para las familias, vamos a decir, recién estructuradas, para algunas familias se marchan fuera de los pueblos o van de un sitio para otro. El domingo se ha convertido en ese problema y ese nudo de nuestra sociedad, ¿no? Centrándonos en el ámbito religioso, tenemos que contemplar y saber que hay varias incidencias históricas que repercuten en la celebración del domingo y tenemos que conocerlas. Voy a centrarme en algunas de ellas. Por ejemplo, el paso de lo rural a lo urbano. En nuestras sociedades que eran rurales, al pasar a lo urbano, entre otros aspectos, nuestras sociedades han cambiado. Aquellas sociedades rurales donde acogían la palabra eran unas sociedades estáticas y cerradas, frente a lo urbano, que tiene un carácter más móvil y plural. Esto afecta, sin lugar a duda, al carácter natural de la propia celebración, al carácter comunitario de la celebración o espiritual de la misma, para convertir el domingo en un aspecto de carácter individual y productivo. Esto lo observamos de una forma definitiva, ¿no? Y esto afecta al domingo, ¿no? Incluso el concepto de fiesta, según los sociólogos, ¿verdad?, ha perdido su sentido más profundo, para pasar a otro como necesidad de evadirnos de esa realidad del domingo, ¿no? O como ruptura hacia lo que estamos viviendo diariamente. No hay una continuidad, ¿verdad? El domingo parece que nos vamos, ¿verdad?, que lleva muchas veces al cansancio y a la frustración de la vuelta. Luego, el paso de lo rural a lo urbano. Hay otro fenómeno que es el fenómeno de la secularización de los años 60, donde también se observa la autosuficiencia y la autorreferencialidad. Este es un aspecto que el Papa Francisco destaca mucho, ¿no? Esta permanente y persistente autorreferencialidad de la persona y de la sociedad en la que vivimos, del hombre actual, que le llevan de alguna manera a forjar su destino sin otra lectura posible hacia la trascendencia, es decir, hacia la que siente muchas veces una aversión incontrolada. Luego, es la secularización, el aspecto de secularización que vivimos y que afecta también a la realidad del domingo. San Pablo VI, dice en Evangelii Nuntiandi número 55, una comprensión del mundo es esta, una comprensión del mundo según la cual este último se aplica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios. Dios resultaría pues superfluo y hasta un obstáculo.
fenómeno de la secularización. Pero es que este fenómeno de la secularización se ha transformado en otro fenómeno que estamos padeciendo, ¿no? Que es la llegada de la posmodernidad, en los años 80. Lo sagrado, en esta situación, aparece como con tintes sincretistas. Es decir, yo me cojo un poco de aquí porque me gusta, que cada uno va al mercado de lo religioso y compra lo que le apetece, y entonces se convierte él mismo en su propio director de la religión, en su propio sacerdote de la religión. Él es el que juzga aquello que, ¿verdad?, es oportuno o no es oportuno, se puede celebrar o no se puede celebrar. Los tintes sincretistas que afectan, ¿verdad?, de nuestra forma de comportarnos y que afectan, ¿verdad?, pues a todo nuestro ser. Las raíces también de carácter naturalista. O sea, hoy vemos la Pachamama, parece que sublimamos ya, elevamos a totalidad el aspecto de la naturaleza, no comportándolo de la forma correcta, ¿no? Una mirada a la naturaleza con carácter absolutista, Y también el aspecto del cosmovitalismo. ¿Qué significa? Que hoy en nuestras celebraciones no celebramos el misterio de Cristo, celebramos la vida. Se oye mucho, ¿verdad?, de nuestra celebración. Venimos a celebrar la vida. ¿Qué es esto de celebrar la vida? ¿Verdad? Pues es el acento a nosotros mismos, al carácter humano de la celebración. Esta autoperversión de la celebración que convertimos en algo autorreferencial. Nos celebramos a nosotros mismos, celebramos la vida. Estos son detalles breves de la posmodernidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que la crisis del sentido, del vaciamiento del domingo está presente. Hemos vaciado realmente el domingo y su significación religiosa. Se privatiza en unos casos y se ritualiza en otros. Es decir, a veces, ¿verdad?, este ritualismo excesivo, este acento hacia lo ritual, pues hace que la celebración no sea un encuentro, sino que sea un conjunto, ¿verdad?, una suma de ritos que nos alejan más que nos acercan, ¿no? Se convierte en cualquier cosa y lejos de ser el día del Señor lo convertimos en el día del hombre. Esta sería, ¿verdad?, una breve aproximación a estos fenómenos que afectan y que vienen afectando desde tiempos ya pasados, los años 60, a lo que es la idea originaria del domingo. ¿Qué problemas y contradicciones hay resultantes de todo este encuentro? Pues uno es la distancia entre lo que el domingo es, por tradición y por elaboración bíblica, y lo que el domingo es en la actualidad, por conciencia y por praxis pastoral. Es decir, hay una distancia entre lo que concebimos como es el domingo, ha de ser el domingo por tradición y por elaboración bíblica, y lo que nos damos todos los domingos de bruces con esa realidad, ¿no?, por praxis pastoral. En las encuestas que se hacen en la actualidad, el domingo no aparece ya como un día de descanso, ni físico ni espiritual, sino como un tiempo de evasión, de ruptura y de producción. Hay una disociación debido a esto entre fe y culto. Yo tengo fe, pero no, esto de la celebración no me hace. Yo tengo fe, yo creo, pero el culto se lo dejamos a los sacerdotes. Y entre liturgia y vida. Entre liturgia y vida. No nos quedamos solo, ¿verdad?, entre la fe y el culto, sino también entre liturgia, entre culto y vida. No logramos establecer ese nexo entre lo que celebramos y lo vivimos, y lo que vivimos. Entre los problemas también está la calidad de nuestras asambleas dominicales, me vais a perdonar. Es decir, sobre la asamblea dominical tenemos que percibir que hay un cambio de fisonomía. Pocos y ancianos. Sin desmerecer, por supuesto, a nuestros queridos ancianos, ¿no? Pero esta es la realidad. Nuestras asambleas, ¿verdad?, la fisonomía de nuestras asambleas es pocos y ancianos. Con lo cual, esto afecta también a su estructura. Yo recuerdo celebrar la Pascua pues en Villaseca y en Castrillo, pues con 2 o 3 personas. O sea, claro, eso afecta a toda la estructura de la misma celebración. ¿Cómo celebrar una liturgia, ¿verdad?, con 2 o 3 personas? O lo varías, la cambias, y también al ritmo presencial. Decíamos que el domingo se ha convertido en evasión, pues claro, hoy aquí en Segovia ocurre mucho. Hay familias que celebran un domingo en una parroquia y otro domingo en otra.
que tienen catequesis, sus niños celebran la catequesis en una parroquia y ellos celebran la liturgia, ¿verdad?, en otra parroquia distinta. O sea, que hay una movilidad increíble, que lo que nos pudiera parecer como positivo se convierte a veces en negativo, en una continuidad. No hay, ¿verdad?, un ritmo presencial y de vivencia pues constante, ¿no? Y luego hay también una participación diferencial, producto de esto último. El espíritu propio del domingo cristiano, según todo esto, no puede ser definido ni a partir del plano jurídico, como un precepto dominical, que es lo que habíamos oído durante tanto tiempo. Tenemos que ir a misa como precepto, porque es un precepto. No, el domingo no puede ser encauzado en esta línea de precepto, porque hoy las nuevas generaciones no lo entienden como precepto, ni tampoco ha de ser así, ni tampoco tiene que ser definido a partir del plano ético, como un deber moral. Debo ir, porque debo ir, ni tampoco con una noción sociológica o antropológica de la fiesta. En pueblos donde se celebra la Eucaristía y no aparecen los que sí aparecen en la fiesta, en las fiestas de los pueblos, que se nos llena, ¿verdad? Esta discontinuidad, pues claro, hay mucha gente que va a misa en la fiesta porque es la fiesta. Entonces es ese ritmo antropológico, sociológico de asistir a las celebraciones porque va todo el mundo y porque es la fiesta, ¿verdad? Bien, hasta aquí la aproximación existencial, cultural, que bueno, es un fogonazo, no tenemos tiempo para más, pero simplemente que veamos que la estructura del domingo afecta todos estos planos que os hemos descrito de manera breve. Vamos a centrarnos en la aproximación histórica, es decir, para centrarnos en el origen y descubrir que el origen del domingo es un origen apostólico. Lo subraya muy bien el directorio. La celebración del misterio de Cristo, que acontece anualmente, lo hacemos en la vigilia pascual, que acontece semanalmente, lo hacemos en domingo, y que acontece diariamente, lo hacemos en la liturgia de las horas. Es la celebración de ese mismo misterio pascual, celebrado de esta forma temporal en estos tres espacios que conviene también distinguir y que conviene valorar. Por eso fijaos la importancia de la vigilia pascual, una vez al año. Por tanto, tener en cuenta ese aspecto, ¿no? El domingo es el día que recuerda la resurrección del Señor y la efusión del Espíritu Santo, tiempo en el que la Iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía. Celebramos eso, la resurrección y la efusión del Espíritu Santo. Estos dos acontecimientos que acontecen el domingo y que se recuerdan desde entonces. Todos los valores que se vivieron entonces en sábado en la cultura judía se han por lo tanto transportado al domingo, del sábado al domingo. Todo lo que se decía del sábado para los cristianos es lo que celebramos el domingo. Los valores religiosos del sábado, como la creación, la liberación, la alianza, llegan a su plenitud en el acontecimiento de la resurrección del Señor el primer día de la semana. Lo subrayan, ¿verdad?, todos los evangelistas. Todos los grandes valores del sábado se transfieren al domingo gracias al acontecimiento de la resurrección del Señor. Y por tanto todo alcanza su culmen, su plenitud en la resurrección del Señor y por tanto en nuestra conmemoración y celebración en el domingo. Por lo tanto es importante también unir ese aspecto sacramental, incluso que dicen el carácter temporal y sacramental del domingo, ¿no? Para fijar este nuevo ritmo que el domingo instaura, conmemorativo, 8 días después, Jesús renueva su aparición. Es decir, es Jesús el que nos marca ese ritmo celebrativo, 8 días después. Luego entraremos un poquito en el carácter teológico del domingo, ¿verdad? Es un ritmo marcado por el mismo Cristo, porque así lo ha querido también, ¿verdad? Tenemos testimonios bíblicos, como no puede ser de otra manera, 3 pasajes en el Nuevo Testamento importantes que refieren las primeras asambleas eucarísticas del domingo. Primera de Corintios, Hechos y Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro donde aparece por primera vez la palabra domingo, día del Señor, porque todo el Apocalipsis es una celebración eucarística. Todo el Apocalipsis refiere a ese momento, al domingo, y no a un cataclismo, ¿verdad? Refiere a ese acontecer, ¿verdad? Todos estos textos que os he dicho, estos 3 en concreto, 1 Corintios, Hechos y Apocalipsis,
Dicen, el primer día de la semana es el memorial litúrgico, el recuerdo de la resurrección, con la proclamación de la palabra, la fracción del pan y la comunión de bienes. 4 aspectos que definen al domingo y que también tenemos que recordar, que incluye el domingo y lo hace en la Eucaristía. Nace así el domingo en su celebración más característica, propia y plena, que es la Eucaristía. El domingo y la Eucaristía estarán unidos también al uso de la palabra Dominicum, banquete señorial de la Eucaristía, Kyriakon Deimnon. Es decir, cuando hablamos del domingo, estamos hablando de la Eucaristía y del domingo que hace posible el Señor Jesús. Es un banquete señorial. La misma palabra define esas dos realidades, domingo y Eucaristía. Y nos lo recuerdan los mártires de Abitene, en África, en el año 304, que dijeron aquella famosa frase: sin el domingo no podemos vivir, sine dominico non possumus. Junto a estos testimonios bíblicos, que como digo estoy dando un flash, hay también unos testimonios no bíblicos que en torno a los siglos II y IV refieren al domingo y cómo viven. Hay testimonios no bíblicos, como por ejemplo que os suene la Didaché, la Didascalía, las constituciones apostólicas, la tradición apostólica, San Ignacio de Antioquía, San Justino, Plinio el joven, San Mitón de Sardes, nuestra querida y entrañable Egeria en su itinerario, ¿verdad? El domingo por todo el Mediterráneo se ha convertido en signo de identidad de los cristianos. De nuestra mano, ¿verdad?, se ha convertido en ese signo de identidad propio de los cristianos. Dentro de esta aproximación histórica, y hemos referido al origen apostólico del domingo, ¿qué ha pasado con el domingo desde entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son sus evoluciones posteriores? ¿Qué ha ocurrido durante la Edad Media? ¿Qué hemos hecho con el domingo? Pues mirad, el domingo nace más bien como una no fiesta. Es un día de diario, ¿verdad? No está ligado al esquema estacional anual que tanto pesaba en las costumbres y en las tradiciones rurales de aquel entonces, ¿no? De la celebración de la primavera, del otoño, del verano. No. El domingo nace como una fiesta, no fiesta. Este verano nos hemos hartado de escuchar eso de la no fiesta, ¿verdad? Bueno, pues esto ya estaba inventado, No es fiesta, es un día laborable, normal, en el plano social. Y los cristianos celebraban, después del trabajo de la mañana, celebraban en la tarde-noche, en las vísperas, que tanta importancia tiene para el mundo cristiano, celebraban la Eucaristía, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen, bueno, no tenéis imagen, pero no lo tenéis ahí, pero ahí había referido una imagen preciosa en las vísperas celebrando la Eucaristía. Deciros que el descanso dominical, lo que llamamos como descanso dominical, no existía en los orígenes. Será a partir del siglo IV, como muy bien sabéis, testigo de este cambio que hará posible que el domingo no solo sea un día de culto cristiano, donde hay una asamblea eucarística, una vigilia dominical, unos sacramentos, unos oficios, sino que también es un día de descanso, consagrado a Dios. Y tú ya se empieza a hablar, ¿verdad?, del dies hominis, es decir, el día de alegría, de descanso y de solidaridad. Un día de Dios, pero que repercute tan positivamente en el hombre porque es un día de alegría, de descanso y de solidaridad. Será a partir de ese siglo, ¿verdad?, IV. Descanso dominical. La Edad Media, observamos que a lo largo de este largo periodo, el favor concedido por los emperadores, en el año 313 a partir de Constantino y en adelante, ese favor que concedieron a los creyentes, ¿verdad?, haciendo de la religión cristiana la religión oficial del Estado, ¿verdad?, ese favor fue un privilegio envenenado. Y la Edad Media nos lo va demostrando. Es decir, la cristianización que aconteció de las instituciones sociales en aquel momento, esa cristianización de las instituciones sociales llevó también a la estatalización de las eclesiales. De tal manera que las grandes instituciones, como el catecumenado, todo lo que la Iglesia originaria vivió, se fue deteriorando sensiblemente. Y lo que parecía un favor se convirtió en algo en un detrimento. Y entonces se fue poco a poco relajando la situación, la cristianización de todo esto, ¿verdad? Y
toda la limpieza de los motivos de fe y fervor que habían surgido en aquellos años originarios, ¿verdad? Pues se va a difuminar, se va perdiendo, ¿verdad? Recuperación del sentido del domingo. Y digo que es un salto enorme, porque estoy hablando el movimiento litúrgico, que es un movimiento que aconteció en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, ¿verdad? La Iglesia se mueve, gracias a los monasterios, ¿vale? Y allí acontece lo que se llama la reforma, la renovación y el retorno a tres grandes principios que nos pueden parecer normales. Ahora a nosotros nos puede parecer normal que, ¿verdad?, la Biblia, la liturgia y la Iglesia sean los ejes vertebradores de nuestra vida eclesial, de nuestra vida cristiana. Se recurre a las fuentes. En el siglo XVIII se mira atrás, porque siempre que remitimos parece que nos quedamos en la Edad Media, parece que nos quedamos en Trento y no observamos que hay una vida eclesial riquísima en los orígenes. Y entonces, al mirar las fuentes, se observa que los ejes vertebradores de la vida de la Iglesia son la Biblia, la liturgia y la Iglesia. Y se vuelve entonces, ¿verdad?, a estos tres criterios fundamentales. Se resalta, por lo tanto, ¿qué aspectos que repercutan en la liturgia? Pues el domingo se celebra el misterio pascual. Este es un aspecto importante, el misterio pascual. El día de la Eucaristía, de la palabra y de la oración, de la asamblea y de nuestro bautismo, de la alegría, del reposo, es el día primordial de fiesta. Aspectos que, gracias a Dios, hemos recuperado y que están ahí, y que no resulta a lo mejor ninguna novedad que se diga esto, pero esa recuperación tuvo lugar en el siglo XVIII, bajo este epígrafe, ¿no?, del movimiento litúrgico, del que bebe el Concilio Vaticano II. Bien, vamos a hacer ahora una breve aproximación teológica con los nombres del domingo. Y los nombres del domingo, vamos a decir que entre los nombres acuñados por los padres, que han sido acuñados por los santos padres, es decir, aquellos que recogen la herencia apostólica y a través de sus escritos mistagógicos nos ayudan a comprender más en profundidad el sentido de nuestra fe, de nuestra liturgia, de nuestra vivencia. Bueno, pues gracias a los santos padres, que son los grandes desconocidos de la literatura cristiana. Si uno quiere escuchar o leer un libro que nos ayude, acude a los santos padres, ¿verdad? Pues bien, entre los nombres acuñados por los santos padres que recibe el domingo están aquellos que lo ponen en relación a Cristo, a la Iglesia y al hombre. Fijaos qué de nombres tiene el domingo, pero a través de los nombres del domingo podemos saber lo que es en verdad el domingo. Por eso decimos que aquí está la teología del domingo, ¿verdad? Vamos a ver aquellos nombres con referencia, con relación a Cristo. A Cristo. Decimos, porque se ha oído, que el domingo es el día primero. El día primero. ¿Cómo el día primero? Pero no es el día primero el lunes, ¿no? La Biblia nos habla de el día primero. ¿En relación a qué? Pues fijaos, se habla del día primero en relación al calendario judío. El domingo, ¿verdad?, en la comprensión judía es el día primero. Y al decir día primero recuperamos todo el simbolismo que decía del sábado, recuperamos todo el simbolismo de la creación y de la nueva creación. El día primero es el día en el que comienza todo en la creación y por tanto remitimos al Génesis, ¿os dais cuenta? Y remitimos a la resurrección del Señor que aconteció en ese día, la nueva creación. ¿Veis? Son unos detalles que nos aportan la originalidad, la creatividad, la belleza de lo que es el domingo, el día primero. Luego aquí estamos haciendo nuevas todas las cosas, como diría Cristo, en el día primero, el día de la resurrección. Es también el día del sol. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto al calendario pagano. Con respecto al calendario de los paganos, ¿verdad?, la denominación fue cristianizada y aplicada a Cristo, desde el momento en que el simbolismo del sol, rey de la creación, fue aplicado al Mesías en el cántico de Zacarías. Lo leemos y rezamos con ello, ¿verdad? El sol de justicia. Este sol de justicia, que es Cristo. Y de hecho, nosotros celebramos siempre, ¿verdad?, ad orientem, hacia el nacimiento del sol, esperando un nuevo nacimiento. ¿Veis? Todas las iglesias están orientadas
y nosotros miramos hacia Cristo, que brilla, que sale, que surge, ¿verdad? Y que nos da luz en medio de la tiniebla, en medio de la noche, de la oscuridad. Es el día del sol naciente, ¿vale? También recibe el nombre del día octavo, porque lo hemos escuchado, al octavo día, el día octavo. ¿Por qué el día octavo? Fijaos, este es un nombre acuñado, originario de los cristianos. ¿Respecto a qué? No respecto al calendario judío ni respecto al calendario pagano, sino respecto a una palabreja de estas que... a león futuro. ¿Qué es el león futuro? Es un término que nos introduce en el ámbito de la simbología. Sabéis que tenemos que hacer lectura, ¿verdad?, de todo ello. ¿Qué? El día octavo, como digo, respecto al león futuro. Es decir, el domingo es el día primero y es el último. El cristiano contempla su vida, ¿verdad? Contempla su vida mirando, ¿verdad?, hacia el momento escatológico definitivo. Nosotros no estamos aquí, ¿verdad?, para siempre. Nosotros celebramos al Señor y en ese encuentro, en ese nuevo encuentro con el Señor, esperamos y deseamos esa fe que manifestamos. Por lo tanto, es un término que tiene un significado bautismal y escatológico. Cuando vayáis a una pila bautismal y veáis 8 lados, un octógono, el 8 siempre es un número, ¿verdad?, que nos recuerda a esto, el aspecto escatológico. Vais a iglesias como por ejemplo la de San Millán y miréis a la cúpula y veréis 8 lados. Es un octógono, ¿verdad? Incluso nuestra iglesia de la Veracruz también asemeja, ¿verdad?, esos 8 lados. Tiene un carácter simbólico. ¿De qué? De esperanza en el día del encuentro y de mañana con el Señor. Nosotros esperamos al Señor, su venida. No solo celebramos la venida en Adviento, celebramos la venida todos los días del año. Esperamos y deseamos tu venida, Señor. Esto es lo que significa el día octavo, como el día del encuentro con el Señor, porque Cristo se apareció al octavo día a sus apóstoles y nosotros esperamos que eso, ¿verdad?, vuelva a acontecer en nuestra existencia. Bien, con respecto a Cristo también se dice que el domingo es el Señor de los días. Se habla del Señor de los días, ¿no?, en Apocalipsis, etc. Dice, el Señor de los días como símbolo del señorío de Cristo sobre el tiempo. Fijaos, en la semana no hay 7 días iguales. Hay un día que se come al anterior. El día más largo de la semana para el creyente, para el cristiano, es el domingo, porque ya lo celebramos el sábado por la tarde. ¿Os dais cuenta? O sea, ya celebramos el sábado por la tarde. Para el cristiano, la tarde tiene un carácter importante. No en vano, en la misma creación, ¿verdad?, se dijo, después de crear, pasó una tarde, pasó una mañana. No se dice pasó una mañana, pasó una tarde. Se dice pasó una tarde, pasó una mañana, día primero. ¿Os dais cuenta? El carácter temporal también es importante que lo comprendamos. Y el sábado, esto que cuesta tanto a nuestra gente, ¿verdad?, entender que el sábado ya es, el sábado por la tarde, pues ya celebramos el día del Señor. El domingo es el día más largo de la semana. Es el Señor de los días. Es también, con respecto a Cristo, en los nombres del domingo, el día del Señor. Evoca el día de Yahvé, anunciado por los profetas en Isaías, y aplicado en el Nuevo Testamento a la Pascua de Jesús. Pero alude ante todo al día que hizo el Señor en el Salmo 117 o en Malaquías capítulo 3, 17. Cristo fue exaltado como Señor y Mesías en Hechos 2:36. Kyrios indica que está por encima de David y es el Hijo de Dios. Luego, el día del Señor. En el titular del tema decimos, ¿verdad?, que uno de los criterios también para valorar el domingo es el día en que el mismo Dios descansó. Luego, es el día en que Dios descansó y en el que nosotros descansamos también en Él. El descanso de Dios, el descanso en Dios. El domingo. Bien, el nombre del domingo con respecto a la Iglesia. ¿Qué nombres recibe el domingo a lo largo de la historia? ¿Qué nombres con respecto a la Iglesia? Pues se dice que es el día de la Asamblea Dominical. El día de la Asamblea Dominical, que es el símbolo de la Iglesia del Señor, que se hace visible sobre todo en la celebración eucarística. Lumen Gentium 26 o Sacrosanctum Concilium 41. La Iglesia no existe
sino en dependencia al que es su cabeza y su esposo. Cuando hablamos de la asamblea, no hablamos solo de su cuerpo, sino también de su cabeza. Es el Cristo total. Entonces, esa asamblea es el cuerpo de Cristo y la cabeza que es Cristo. ¿Vale? Entonces, hablamos de esa celebración. Celebra el Cristo total, la liturgia. Es el día también, y lo ha introducido muy bien don César, es el día de la palabra de Dios. No solo este documento de San Jerónimo, que nos ayuda a entenderlo y que nos ayuda, ¿verdad?, a renovar también, sino también el Papa Francisco, también con ese texto precioso que vimos un poquito el año pasado, el Aperuit Illis, que instauró el Domingo de la Palabra, que celebramos, creo, el segundo domingo de ordinario, me parece, después de Navidad. Celebramos ese domingo y queda instaurado en la Iglesia el Domingo de la Palabra, no porque el resto de domingos no sean el Domingo de la Palabra, todos los domingos son la Palabra, pero al instaurar ese domingo nos refiere, ¿verdad?, a un aspecto que no tenemos que olvidar, es la importancia de la palabra, ¿verdad? En la asamblea dominical Cristo mismo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan, plegaria eucarística por diversas circunstancias. Número 2. Él nos instruye, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Pues somos, ¿verdad?, imagen, recuerdo de todo ello, ¿verdad? El domingo, los nombres del domingo, el domingo es el día de la Eucaristía. La Eucaristía tiene su momento propio y principal en el domingo, y el domingo recibe su significado, como veíamos antes, de la Eucaristía, el día del Señor. Es el día también del Espíritu Santo. Decíamos que era el día donde se llevó a cabo la efusión del Espíritu Santo. Como prolongación y memoria semanal, no solo recuerda el domingo de Pascua, sino también el de Pentecostés. Esta unidad preciosa, ¿verdad?, que se instaura en esta Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés, como también lo es la Pascua de la Navidad, que nos recuerda ese único y originario acontecimiento que es la Resurrección de Cristo y que ilumina todo el año litúrgico, ¿verdad?, que elimina todo el año litúrgico. Pues bueno, nuestra liturgia en el día de hoy, ¿verdad?, ha purificado mucho el lenguaje y las celebraciones para descubrir que el corazón de la Iglesia se encuentra, ¿verdad?, en la Pascua de Resurrección del Señor, y de ahí beben todos los demás acontecimientos, ¿verdad? No debemos olvidar que el día del Señor se actualiza en la Iglesia por el Espíritu de Pentecostés, que reúne y que la reúne en asamblea espiritual y la llena de gracia en el tiempo nuevo y escatológico que decíamos del domingo como nuevo, y como una mirada hacia el encuentro definitivo con Cristo, ¿no? Esta idea que nunca hemos desarrollado, ¿verdad? El domingo como tiempo escatológico. No estamos aquí para siempre, tenemos que preparar ese momento, ¿no?, esa venida, ese encuentro. Y por último, los nombres del domingo. Desde un punto de vista humano, hemos visto Cristo, la Iglesia, el hombre. Es la fiesta de los cristianos, fiesta primordial. El domingo es la fiesta que debe presentarse e inculcarse en la piedad de los fieles. No es, por lo tanto, un día festivo más, sino el día de fiesta principal. Fijaos, los domingos son solemnidades. No hay ninguna fiesta, ¿verdad?, que pueda sustituir, ¿verdad?, al domingo, en Adviento y en Cuaresma, por supuesto, ¿verdad? Son las fiestas del Señor, las solemnidades del Señor. En el calendario marca esa importancia, ¿no? El domingo es una solemnidad. Fijaos, no es un día penitencial. Por eso el cambio, ¿verdad?, del yo confieso de los días de diario a acoger, ¿verdad?, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que son invocaciones. No es un acto penitencial. Ni siquiera decían, ¿verdad?, Tertuliano en De Corona o San Basilio en De Espíritu Santo o la Didascalía de los Apóstoles, es un día, decían estos, los santos padres, para ponerse de rodillas. No es un día siquiera para ponerse de rodillas. No tiene un carácter penitencial. Y lo recordamos desde el mismo instante en que comenzamos ya la Eucaristía. El acto penitencial, ¿verdad?, se convierte en un acto de glorificación y alabanza, con, ¿verdad?, los tropos cantados, ¿verdad? Estos tropos y luego se canta. Esa es la diferencia entre un día de diario y el domingo, que no tiene un carácter penitencial, repito, porque es fiesta, solemnidad. Es el día de la alegría y de la liberación. El descanso dominical constituye un acto de culto a Dios. Cuando Jesús afirma que el sábado es para el hombre, viene a reconocer la dimensión liberadora
del culto de Dios. Efectivamente. Esta es la clave para que entendamos que el domingo tiene ese aspecto liberador, ¿verdad? No es, decía, el sábado es para el hombre, viene a decir el Señor, es para el hombre. Bien, después paso este aspecto sacramento temporal de la Pascua. Hay Juan Pablo II, en Dies Domini, tiene un artículo precioso. Voy a leer este aspecto, pero paso un poquito de aquí en esto para ir un poco más deprisa. Dice San Juan Pablo II, el domingo cristiano es otra cosa. Brotando de la resurrección atraviesa los tiempos del hombre, los meses, los años, los siglos, como una flecha recta que los penetra orientándolos hacia la segunda venida de Cristo. Carácter escatológico del domingo. El domingo prefigura el día final, el de la parusía, anticipada ya de alguna manera en el acontecimiento de la resurrección. Es por esto el cristiano sabe que no debe esperar otro tiempo de salvación, ya que el mundo, cualquiera que sea su duración cronológica, vive ya en el último tiempo. No solo la Iglesia, sino el cosmos mismo y la historia están continuamente regidos y guiados por Cristo glorificado. En nuestra vida a veces, ¿verdad?, contemplamos la salvación como si la salvación estuviera por delante de nosotros y aspiramos a ella, cuando no nos damos cuenta de que la salvación ya ha acontecido. Podemos decir que la guerra, y lo decimos en este tiempo de pandemia, la guerra ha sido ganada por Cristo, ya. Y entonces diréis, ¿y entonces esto, que parece que somos cada vez menos, son pequeñas batallas? Pero la guerra ya ha acontecido y ha sido triunfal para el Señor. Estos son pequeñas batallas. Obedecemos a un plan y a un designio divino de salvación desde el origen. Y estamos en los últimos tiempos. Temas nuevos y viejos. Esto es un poquito más práctico para nosotros. El domingo del hombre moderno. Entre la aversión al precepto dominical y la dificultad de congregar a la comunidad cristiana. Nos encontramos en esto, entre la aversión al precepto, y esto nos lo dice nuestra gente mayor, no se le puede decir a los chicos que vayan a misa porque no encontramos argumentos para poder, ya desde luego el precepto dominical ha caído absolutamente, ¿no? El precepto no se entiende, no pueden ir a misa porque es un precepto, no, está caído ya, pero también es difícil congregar a nuestras comunidades. ¿Qué es lo que podemos decir incluso en este tiempo para que asistamos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Nos preguntábamos ayer, ¿verdad?, también la permanente del Consejo de Pastoral. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué planes pastorales tenemos que empezar a constituir y configurar para que nuestra gente asista? Nos encontramos con muchas motivaciones. Hay fieles, ¿verdad?, que asisten a las celebraciones por motivos sociales, ya lo hemos dicho. Motivos sociales. Otros incluso lo hacen por tradición, por la sana tradición. Otros por un sentido del deber. Otros por un cumplimiento. Otros por un comportamiento devoto. También los hay por motivos de fe o de sentido eclesial. ¿Cómo podemos aunar todo esto? ¿Cómo podemos valorar todo esto en la justa medida y ayudar a nuestros hermanos, incluso a aquellos que tengan motivos sociales de asistir? ¿Qué podemos hacer para hacerles ver que es su casa, es su hogar? Y ahí acontece el milagro del encuentro con el Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantear? ¿Verdad? Sin despreciar nada ni a nadie. Sin despreciar a ninguno, valorando en su justa medida los aspectos que cada uno tiene. Solo hay una auténtica participación promovida por el equipo de animación litúrgica puede dar pleno sentido a la celebración. Esta es una apuesta clara también de nuestra diócesis. La participación no se obtiene por generación espontánea. No podemos seguir quejándonos de que la gente no participa si no ponemos los medios para su participación. O sea, no podemos seguir en este esquema, ¿verdad? Decir, bueno, es que la gente no, es que vienen tarde, es que no traen las gafas. O sea,
Tenemos que tener un equipo que prepare las celebraciones. Tenemos que ir por delante de la celebración para que aquello no sea algo, pues, en fin, que sale porque sale, ¿verdad? Tenemos que confiar en nuestros fieles y organizarnos, estructurarnos para que esto no sea algo, Por lo tanto, una auténtica participación tiene que contar con un grupo de personas que lo preparen, que susciten esa participación. No va a surgir de forma espontánea. La gente no está sensibilizada para ello. Hay nuevas posibilidades, ¿no? ¿Verdad? En este momento, con respecto al domingo, está la misa dominical en las vísperas del sábado. Bueno, esto ya ha sido una conquista. Para muchos, ¿verdad?, un deterioro también, porque dicen que, claro, si no hay misa el domingo, pues los bares no hablen, ¿verdad? No tenemos vida social, parece, ¿no? Pero bueno, celebramos en vísperas del sábado, el domingo. Las celebraciones dominicales en espera del presbítero, lo ven como conquista en otros sitios, nosotros ya lo vemos como una realidad, ¿verdad? Y estamos formándonos para ello. Bueno, pues es algo que la gente se asombra cuando decimos, es que en Segovia tenemos tantos celebradores de la palabra y esto llevamos ya años llevándolo a cabo. Ahora tendremos otros problemas de crecimiento, tendremos otras circunstancias, pero hemos quemado etapas. Recuerdo aquellas etapas iniciales, aquí está Santos, ¿verdad? Pues donde y María Ángeles, donde, ¿verdad? Pues la gente, cuando venía un celebrador de la palabra, había gente que se marchaba directamente. Los primeros celebradores a veces no eran bien acogidos. Esa etapa inicial, estoy diciendo, ¿no? Esa etapa inicial. Pues atrás quedó todo eso. Es cierto que hay lugares donde todavía no se ha implantado y donde costará. Y dirán, bueno, ¿qué hacer? ¿Es que se han olvidado de nosotros? Bueno. También como orientaciones y posibilidades pastorales, la celebración de los sacramentos en el domingo ante la Asamblea Creyente Local. La Asamblea Creyente Local no solo celebra los difuntos, también tenemos que intentar esforzarnos por celebrar las comuniones, los bautizos, las bodas a lo mejor es más difícil, pero la tendencia, ¿verdad?, que se genera en nuestras comunidades es que la Eucaristía dominical esté limpia de todo otro residuo de comuniones, de bautismo, porque todo eso retarda, y nos hace, ¿verdad?, tener una celebración más larga. Pero es importante que la comunidad esté presente en estos acontecimientos, porque la comunidad es protagonista. Es en la comunidad, en la fe de esa comunidad también. Considerar la liturgia de las horas como liturgia verdadera, que es participación de los religiosos y apertura litúrgica de los monasterios. Bueno, son posibilidades que también estamos contemplando, que se contemplan y que se ven, ¿no? Como la liturgia de las horas en varios lugares, que se está intentando explicar qué sentido tiene y se está llevando a cabo fenomenalmente. O el triple itinerario que tenemos que contemplar también en las celebraciones. No tenemos que olvidar ese aspecto catequético que, aunque no tiene que ahondar, no tiene que estar presente permanentemente, porque la liturgia es la liturgia, tiene entidad por sí sola, ¿no? Pero sí es importante que a la gente le expliquemos, ¿verdad?, y el aspecto pedagógico que esté presente, ¿no? Mistagógico, esta palabreja, ¿verdad?, que expliquemos a la gente de vez en cuando también el sentido de las cosas. Seguimos levantándonos en la segunda oración, la segunda gran oración de la liturgia, seguimos levantándonos cuando decimos levantemos el corazón. Y no tenemos en cuenta que la oración sobre las ofrendas tiene tanta categoría como la oración sobre la colecta y la oración después de la comunión. Son las tres grandes oraciones de la Iglesia. ¿Por qué en la primera nos ponemos de pie y en la última estamos de pie y en las ofrendas estamos sentados? Aprovechemos quizá este momento, esto es un poco una mirada también para los sacerdotes, ¿no? Aprovechemos este momento donde la paz ha dejado de tener ese protagonismo, gracias a Dios, ¿verdad?, para mostrar la fracción del pan, para que la gente vea ese gesto que el sacerdote hace y que daba nombre a la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia, la fractio panis. Jesús no solo pronunció unas palabras, llevó a cabo unos gestos, y tenemos que ser fieles a la palabra y al gesto. Y claro, como estamos despistados, ya terminó. Una nueva mentalidad, un día del Señor y para el Señor, sería el domingo,
Un día de la Iglesia y para la fraternidad, son titulares de la espiritual del domingo. Un día del Señor y para el Señor. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Veíamos el pasado domingo. Un día de la Iglesia y para la fraternidad, para los hermanos. Un día nuevo y para la novedad de obras, para renovar nuestras obras, ¿no? Para decir, esta semana, ¿qué acento tengo que poner yo esta semana? ¿Qué tengo que hacer como proyecto particular, personal mío? Un día nuevo y para la novedad de obras. La presencia de María en el domingo, y termino, se trata de una presencia connatural, pues María está siempre presente y acompañando a sus hijos, y particularmente a la asamblea creyente. El protagonismo de María en aquella iglesia incipiente fue importante, y no olvidemos que María es icono de la iglesia creyente, la primera creyente y el icono de lo que la iglesia está llamada a ser y a vivir.